Amén, hermanos, ¿cómo estamos en esta tarde? Que aunque sea la circunstancia en la que estemos pasando, viviendo, tenemos que declararnos en victoria, tenemos que declarar que hay alguien especial que nos ama, que nos cuida y nos da lo necesario. Amén. Bueno, yo estoy muy contenta en esta tarde porque siempre agradezco primeramente a Dios, después a los pastores que me dan la oportunidad de poder compartir de lo que Dios me da a mí primeramente. Es como, no sé, pedirle al Espíritu Santo, porque Él es la persona más importante a la cual tú te tienes que dirigir en cualquier cosa que tú quieras hacer al servicio de Dios. Y que las cosas de Dios son sagradas, las cosas de Dios son muy, muy, muy importantes y son de mucho respeto. Entonces, el nervio siempre está. Yo empecé a decirle a Dios, al Espíritu Santo, que quería algo especial, para mí y para ustedes. Y principalmente, pues, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y yo platicando con el Espíritu Santo, pues yo le dije, Señor, ¿de qué hablo, Espíritu Santo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué comparto? Porque esa es como la primera pregunta que nos hacemos. ¿De qué vamos a compartir, Señor? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que tú vas a decir al pueblo? ¿Qué es lo que tú tienes ya preparado para tu pueblo? Y Espíritu Santo pues empezó a platicar, empezamos a tener un poquito de ahí de charla con el Espíritu Santo, y me dice el Espíritu de Dios, pues habla de mí, comparte de mí. Y es algo que a mí me gusta mucho compartir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la persona más importante en este momento de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Él es el que está, porque Él es el que está presente en este tiempo. El Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que es la tercera persona de la Trinidad, pero es el que está actuando, el que está en función en estos días. Y platicando y sintiendo y orando y leyendo, y yo sentía en mi corazón que el Espíritu Santo me decía, me siento triste, y es algo que me caló mucho mi corazón. Y yo dije, ¿por qué se siente triste? ¿Por qué se siente triste el Espíritu de Dios? Y leyendo más y buscando más, pues me empecé a sentir como muy cargada por ese punto. Ya mis demás problemas se hicieron a un lado, las situaciones que uno vive se hicieron a un lado, y empecé a sentir esa carga por el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que yo siento en mi corazón compartirles es que el Espíritu de Dios, hermanos, ahorita dijo el pastor que el domingo va a empezar a compartir acerca de no contristar al Espíritu de Dios. Y en realidad, hermanos, el Espíritu de Dios se siente triste. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta. Porque el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo es el primero que llega a sus reuniones, a donde sea que se predique la palabra del Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu de Dios, Él es el primero que llega. Pero muchas veces, hermanos, llegamos, el pueblo llega, pero no lo tomamos en cuenta. No nos pasa por la mente. Quizás no nos distraemos en muchas cosas, a veces estamos más al pendiente del teléfono, de algún mensaje, de alguna cosa que estamos al pendiente o que tenemos que, no sé, saber, o algo nos va a decir alguien, y realmente el Espíritu de Dios está hecho a un lado, está en una esquina, o está sentado a nuestro lado, pero no se siente que Él esté siendo aceptado o recibido. Entonces, el Padre, hermanos, ya sabemos todos los que estamos aquí, sabemos que el Padre ya está sentado en su trono celestial. Él ya fungió como Padre, ya fungió como Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo vino como hombre, todos también conocemos la historia de Jesús, y sabemos que Él ya está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de sus hijos, de su pueblo. Y el Espíritu de Dios es el que está aquí con nosotros. Es el que ocupa el lugar, y Él, como está aquí fungiendo, accionando, se siente como que no lo tomamos en cuenta, como que no está siendo recibido, como no siente Él que no está siendo aceptado. Y no lo digo aquí, no lo estoy diciendo porque se sienta aquí o porque me haya mostrado el Señor que es aquí. No, hermanos, es en todas partes. Es en todo su pueblo, es en toda la iglesia
universal cristiana. Entonces, él se siente rezagado, él se siente como que no está siendo tomado en cuenta, como que no le estamos dando la importancia que tiene, porque Él es todo, Él es Dios y Él es el que está aquí contigo, el que te está abrazando, el que te está apapachando. Quiero que me acompañen, por favor, para orar a 2 de Corintios, capítulo 13. Vamos a estar en el capítulo 13 y vamos a leer el último versículo de este capítulo y de este libro de 2 de Corintios. Y muchas son sus maravillas, hermanos, que el Espíritu de Dios está haciendo hoy día. Amén, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y en presencia de tu Santo Espíritu, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Primeramente para darte gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque una vez más tú nos permites estar aquí, Señor, juntos, en un mismo sentir, Señor, en un mismo amor, para predicar tu palabra, para escuchar tu palabra, para reconocer quién eres tú, Padre, quién eres tú, Señor Jesús, quién eres tú, Espíritu de Dios. Para darte gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, porque estás con nosotros, porque moras dentro de nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres amor, porque tú eres misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás ahí en tu trono celestial, Señor. Ya, Padre, con tu función ha sido hecha, pero sigues amándonos con un amor que no se compara, con un amor eterno, Padre Celestial, y estás al pendiente de tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo, porque estás a la diestra de nuestro Padre Celestial en tu trono de gloria, también intercediendo por todos y cada uno de nosotros, Padre bendito, por cada miembro de nuestra familia, por cada pueblo, Señor, por cada nación, bendito Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo. Y tu Espíritu Santo de Dios, en esta hora, en este momento, te damos la bienvenida a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, con amor, con abrazos, Señor, porque sabemos, Espíritu de Dios, que tú eres nuestro mejor amigo. Tú eres el que está con nosotros en este momento, eres reconocido por todos y cada uno de nosotros. Te damos la bienvenida una vez más y reconocemos que tú, Señor, Espíritu de Dios, tú eres Dios y con nosotros estás. En este momento, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús y en presencia de tu bendito y santo Espíritu, tomes el control de mi vida, tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, y pueda yo predicar y compartir lo que tú tienes para tu pueblo, que me has dado a mí como un regalo, como un deleite, como algo suculento que he recibido en estos días, y quiero compartirlo con cada uno de mis hermanos. Espíritu de Dios, muévete con libertad en este momento, toca las vidas, Señor, de cada uno de nosotros, renueva nuestra mente, quita todo estorbo que pueda estar, Señor, interfiriendo para que tu pueblo reciba lo que tienes para cada uno de nosotros. Bendito Espíritu Santo de Dios, te amamos, te reconocemos y te damos gracias, gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Hermanos, fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Le está diciendo a los corintios: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, y lo es con nosotros. Dice: el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros y de ustedes. Amén. Amén, dice el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Hermanos, esta palabra es una bendición para nuestras vidas. Cuando nosotros podemos decirle al Espíritu de Dios: abre mi entendimiento para que yo pueda comprender lo que realmente tú me quieres decir. Y aquí el Espíritu de Dios está diciendo que Él anhela, Él necesita que tengamos una comunión íntima, personal con Él, que lo reconozcamos como el gran Dios que es, pero que lo reconozcamos como nuestro amigo, nuestro compañero. ¿Qué significa la palabra comunión? Comunión es amistad,
es compañerismo, es que tú confíes en una persona plenamente y que vayas, platiques con ella, que recibas consejo de esa persona, ¿verdad? Ese es un compañerismo que también tenemos quizás en nuestro trabajo o en, no sé, en la escuela, en nuestra familia, con los amigos, con las amistades, con quien puedas tú tener una comunión especial. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo estaba recomendándonos a todos y cada uno de nosotros. Hoy día vamos a hablar en la actualidad, amén. No vamos a pensar en los corintios, vamos a pensar en la iglesia, la Trinidad, en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que realmente el Espíritu de Dios necesita? Y fíjense bien, hermanos, la palabra necesita sería que nosotros necesitamos de Él, no que Él necesite de nosotros. Y es algo que a mí me puso mucho en mi corazón. Necesito ser reconocido, necesito que me den el lugar que Dios Padre me dio y que ustedes de alguna manera no me están dando. No está siendo reconocido el Espíritu Santo en ningún lugar. Quizás en muchos lugares, sí, yo no puedo decir que ninguno. Quizás en muchos lugares sí, hermanos, pero es muy importante que entendamos que en estos tiempos es prescindible, es indispensable, es necesaria la presencia del Espíritu de Dios en cualquier lugar que nosotros nos paremos, en cualquier lugar que nosotros estemos, en nuestra vida personal, familiar. Entonces, eso es lo que anhela y es una grande bendición lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros tengamos comunión con el Espíritu de Dios. Tengan comunión. ¿Qué significa esto? Muchas veces, hermanos, mucha gente, y quizás también dentro del pueblo, creen que el Espíritu de Dios es un viento, que sí lo es porque la palabra lo dice, que es un poco de aceite, ¿verdad? Que no sé, que son tantas cosas, que el Espíritu Santo de Dios tiene muchas denominaciones, o si se puede decir así, ¿no? Pero más que nada son manifestaciones, no son nombres, no son personas. El viento, que el aceite, a ver, dígame otro, ayúdenme a predicar. ¿Qué otro nombre se le da al Espíritu Santo? Fuego, son muchos poder, son muchos atributos que tiene el Espíritu de Dios, muchas cualidades. Pero en sí, hermanos, el Espíritu de Dios tenemos que entenderlo y compartirlo con todos los demás, que es una persona que te ama, es una persona que te escucha, es una persona que se entristece, es una persona que se ofende, es una persona que se contrista, es una persona que se pone gozoso cuando tú le das un regalo de obediencia, de sometimiento. Todo eso, hermano, es el Espíritu de Dios. Yo no puedo tener comunión con el viento, yo no puedo tener comunión con el fuego, yo no puedo tener comunión con un poco de aceite. ¿Por qué? Porque no es posible, pero sí la podemos tener todos y cada uno de nosotros con el Espíritu de Dios, que es una persona. Entonces, el apóstol Pablo habla de esa comunión que nosotros tenemos que establecer. Si la tenemos, gloria a Dios. Si la tenemos 50-50, pues ahí vamos, pero tenemos que llegar, hermanos, a un 100% o más, pasar esa capacidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios anhela estar con nosotros. Anhela el Espíritu de Dios estar con nosotros, anhela ser manifestado a través de nuestra fe, a través de lo que nosotros creemos de Él. Amén. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo no es un viento, no es una persona con voluntad, con actitudes, con mentalidad, con pensamientos, con emociones. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos eso, porque nos lo han enseñado muchas veces, porque lo hemos leído en la palabra de Dios, porque si sabemos que es una persona que tiene sentimientos, que se emociona, que se entristece, que se siente mal, ¿por qué seguimos con esa mentalidad o con esas actitudes de no reconocer al Espíritu de Dios como esa persona, como ese Dios que está hoy con nosotros? El Padre lo reconocemos y es el Padre celestial. El Señor Jesús lo reconocemos y es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro mejor amigo también. Pero el Espíritu de Dios también es una persona indispensable hoy día para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos seguir avanzando y no quedarnos estancados como mucho pueblo de Dios está estancado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso. El Señor Jesucristo nos lleva una palabra, que es la palabra, vamos a ir por favor al libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 16,
Vamos a recordar muchos de nosotros muchas cosas del Espíritu Santo. Voy a hablar poco, hermano, del Espíritu de Dios, porque el tema del Espíritu Santo de Dios, más le buscamos y más le buscamos, más encontramos. Y no decía por ahí un hermano que nosotros, el pueblo de Dios, ni siquiera conocemos al Espíritu Santo ni en 1.0%. Qué triste no poder conocer al Espíritu de Dios en un porcentaje más grande. 1.0%, por favor. Yo decía yo, ay, Espíritu Santo, perdóname. Yo fui la primera que me contristé, la primera que lloré, me arrodillé y le pedí perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habla, hermanos, a tu corazón, habla a mi corazón y habla claramente. Habla claramente. Hay una cita bíblica que yo se los voy a dar, que dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios habla claramente. No hay confusión con el Espíritu de Dios, no hay duda. No hay nada que tú puedas decir, no, pues no lo entendí. El Espíritu Santo de Dios me habló a través de la palabra, o a través de un profeta, o a través de muchas formas en que Dios habla, y tengo duda de lo que el Espíritu de Dios me dio, o me dijo. Cuando tenemos duda, hermano, porque también suele pasar, que si el Espíritu de Dios te da una palabra, que si el Espíritu de Dios te habla a través de la Biblia, y tienes duda, es porque algo está pasando ahí. Algo está mal, tu comunión no está como el Espíritu Santo de Dios, necesita que la tengamos con Él. ¿Y saben por qué la palabra necesita el Espíritu Santo? Porque puede decir, ay hermana, que va a necesitar el Espíritu Santo de nosotros, y es Dios. Pero Él necesita, hermanos, que nosotros cedamos, que nosotros reconozcamos que el Espíritu de Dios necesita tener una comunicación con nosotros, una relación íntima, porque de otra manera no vamos a poder entender los misterios del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces vamos por favor a leer Juan capítulo 16, verso 4 al 6. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amén. ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento? Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, que ya se avecinaba la partida de Jesucristo, ya tenía que irse con el Padre, que iba a venir su crucifixión, su muerte, su resurrección, y los iba a dejar. Entonces los apóstoles y la gente que los seguía estaban tristes por esa situación, no querían dejar ir a Jesús. No querían dejar ir a Jesús. ¿Por qué? Porque además de que era su mejor amigo, era su compañero, era su maestro que amaban con todo su corazón, el que les proveía, el que los apapachaba, el que los cuidaba, el que los defendía. No lo querían dejar ir los discípulos de Jesús. No lo querían soltar, no querían que se fuera. Pero hay algo bien importante que dice el Señor Jesucristo en el versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta palabra os conviene, hermanos, a mí me taladró un poquito mi corazón, porque dije, os conviene, Jesucristo hablando a sus discípulos en este tiempo, os conviene que yo me vaya. Dice, porque entonces cuando yo me vaya, enviaré a otro igual que yo, con un consolador, otro consolador. Pero fíjense, hermanos, aquí, ¿por qué Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya? ¿Qué era lo que estaba pasando con Jesucristo? Si nos recordamos y ponemos atención en la palabra, Jesucristo en ese momento, que estaba como hombre, que era Dios hombre, y estaba con sus discípulos, y estaba ya en su ministerio, ¿verdad? Pero Jesucristo sabía que Él de alguna manera estaba limitado. Necesitaba al Espíritu de Dios para que continuara el desarrollo de la iglesia, el desarrollo de su ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo hombre, estaba solamente en ciertos lugares, ¿sí? En las sinagogas, compartía las parábolas a cierto grupo de personas.
pero él no podía estar en todos los lugares. Entonces había mucha gente que no estaba recibiendo de Jesús, no estaba recibiendo de las enseñanzas, del poder, de la unción, de la autoridad, de todo lo que representa Jesús. Entonces por eso Jesucristo sabiamente y pues ahora con el conocimiento pleno, ¿verdad?, del Padre, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré a otro consolador. ¿Y qué es la primera cualidad que Jesucristo menciona del Espíritu Santo? Que el Espíritu de Dios es un consolador, es un consuelo a nuestras vidas, es un consuelo a nuestras almas. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos estado muchísimas veces tristes, con aflicción, con problemas, con situaciones difíciles en cualquier área que estemos pasándolas o las hayamos pasado o las vayamos a pasar? Tenemos que entender eso, que tenemos al Espíritu Santo de Dios juntamente con nosotros. El Señor Jesucristo dice en su palabra que lo enviaría, ¿quién lo mandó a traer? ¿O quién lo envió? Jesucristo, de acuerdo con el Padre. Y hay otra palabra que también me llama mucha atención, que dice, ahí mismo en San Juan, pero es el capítulo 14, dice que Jesucristo le dice a su gente, ok, voy a ir a rogarle al Padre, os rogaré al Padre que les envíe un consolador, que les envíe a otro como yo. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo ahí me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué Jesucristo dice que os rogará al Padre que envíe al consolador? Porque el Padre no lo quería soltar, hermanos. Yo así lo puedo entender. El Padre no quería soltar al Espíritu de Dios y enviarlo para acá, para la tierra. No quería. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo aman al Espíritu Santo. Lo aman tanto, lo defienden, pelean por Él y dicen, todo te voy a perdonar, dice el Padre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y luego todavía Jesucristo se pone del lado del Padre y dice, y no, yo no te voy a redimir, yo no te voy a perdonar, yo no te voy a hacer nada si tú me contristas al Espíritu Santo de Dios o blasfemias contra el Espíritu Santo de Dios. Los dos lo aman, los dos lo defienden, los dos lo cuidan. Yo dije, bueno, pues el Espíritu Santo de Dios, qué importante es. O sea, si es importante para el Padre y para el Hijo, ¿por qué nosotros no le damos la importancia que el Espíritu de Dios tiene en este tiempo y en nuestras vidas, hermanos? Entonces, que aparte, hermanos, de que Él es el consolador cuando tú lloras, cuando tú estás triste, cuando estás contento, cuando estás alegre, ahí está siempre contigo y conmigo y con todos. Ahí está consolándonos. Por eso el Señor Jesús dijo, el consolador. ¿Quién es un consolador? Es el que te apapacha, es el que no te critica, como es un canto que canta Leo que me encanta, que dice que Él no ve tus defectos, no ve tus errores, no te critica, no murmura de ti, simple y sencillamente te ama, simple y sencillamente te consuela de todo lo que tú puedas estar pasando. Y a veces dicen, no, pero ¿cómo el Espíritu Santo de Dios me va a consolar a mí si me he portado bien mal? Si estoy pecado tras pecado, pecado tras pecado, hermanos, el Espíritu de Dios es santo, es amor, es misericordia, pero sí también te dice, oye, soy santo y porque yo soy santo, tú tienes que ser santo. Entonces tenemos que tener ese cuidado de quién es el Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu de Dios, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Entonces, así es como Jesucristo primeramente lo presenta, como un consolador, como nuestro consuelo, amén. Como alguien que nos da la mano cuando caemos, como alguien que nos consuela cuando estamos llorando, cuando tenemos lágrimas, cuando tenemos tristezas, cuando tenemos cosas que nos hicieron o que nos dañaron. Entonces aquí la palabra de Dios dice, seguimos leyendo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy importante, hermanos, entender esto. El Espíritu de Dios es la única persona de la Trinidad, del universo entero, que puede convencer de pecado. No hay nadie más que pueda convencer. Ni Jesús puede convencer, o pudo convencer a muchos, porque si Jesús hubiera tenido esa facultad de convencer, Judas no se hubiera ahorcado. Yo ahí entendí eso. Judas no se hubiera ahorcado, él se hubiera arrepentido, hubiera reconocido su pecado por haberlo entregado y no se hubiera quitado la vida colgándose. Pero por eso entendemos que el Espíritu de Dios es el único que convence de pecado. Nosotros como hermanos en Cristo, los pastores, los líderes, los misioneros, todos los evangelistas, maestros, apóstoles,
podemos compartir la palabra, podemos animar a la gente, podemos decirle a las personas, ¿sabes qué? Tú tienes 20, 30, 40 errores. Nos pueden decir que tenemos muchos errores o nosotros decírselos a alguien más. Pero eso, hermanos, no va a convencer a nadie. El que te va a convencer a ti y a mí es el Espíritu de Dios. Igualmente, cuando una persona viene a Cristo, les voy a comentar, una persona comentó alguna vez, dijo, pues yo no necesito al Espíritu Santo, porque pues yo ya conocí a Jesucristo, ya lo acepté como mi Señor y Salvador, yo no considero que necesite al Espíritu Santo de Dios. Nunca en mi vida yo siento que ha tomado parte de mi vida. Entonces le dicen a esta persona, ¿y quién crees tú que te convenció a ti para que aceptaras a Jesús? Y ya se quedó ella así, nunca había entendido eso, no lo había visto de esa manera. Es que Jesús, aún te puedan recitar la historia de Jesús, todo lo que Jesús hizo, sus milagros, sus proezas, todo lo que Él hizo, no te vas a convencer tú de que estés pecando. Tú le puedes decir a un ratero, ¿sabes qué? Estás robando, estás pecando, estás haciendo algo que le desagrada a Dios, arrepiéntete. Él no se va a arrepentir, aunque le digas 20,000 veces que se arrepienta, si el Espíritu de Dios no viene sobre de él y lo convence de que está mal. Entonces, Él es el único, hermanos, que convence a la gente de que está en pecado, de que está mal delante de los ojos de Dios. Entonces, nosotros lo único que nos toca, hermanos, es perseverar, seguirles hablando, seguirles compartiendo, pero dejando al Espíritu de Dios y orando al Espíritu de Dios que venga y toque el corazón de las personas. Yo no puedo hacer nada para que alguien se convierta a Cristo si el Espíritu de Dios no viene y toca a la persona. Porque una cosa es que, sí, yo le puse el plan de salvación a la persona X y sí se aceptó, pero volvió a su vida anterior. O sea, no hubo un cambio, no hubo un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo trae el Espíritu Santo de Dios a la persona. Eso es lo único. Por eso el Señor Jesucristo es necesario que vuelvas a nacer. Y no nacer otra vez del vientre de mamá, sino que nazcas del Espíritu Santo. Es la única manera en la que las personas van a cambiar su forma de vida. Entonces, por lo que leyó el pastor al principio, o sea, renovar nuestro entendimiento, no contristar al Espíritu Santo, todo eso lo pone el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu de Dios tiene voluntad propia. Nosotros también tenemos voluntad propia. Dios no nos hizo robots, Él nos puso sentimientos, nos puso pensamientos y también nos dio una voluntad. Y el Espíritu Santo dice, ok, tú tienes voluntad, pero para que tú puedas subir al cielo, puedas estar delante de nuestro Padre Celestial, tienes que rendir tu voluntad a mí. Al Espíritu de Dios tengo que rendir mi voluntad. Mi voluntad no puede permanecer ya más, hermanos, y menos ya en estos tiempos. Porque todo el mundo dice, ya viene Cristo por las señales, por todo lo que estamos viendo. Pero ¿qué estamos haciendo ustedes y yo para hacer un cambio en nuestra vida? Y no lo voy a hacer yo solita, hermanos, porque no he podido, porque lo he intentado, yo sola no puedo. Tengo que revestirme con el poder del Espíritu de Dios, reconociendo al Espíritu Santo como mi Señor, como mi guía, como mi consolador, como mi mejor amigo. Tengo que rendirme a Él. Tengo que entregarle mi voluntad para que Él empiece a trabajar dentro de mí. Jesucristo dijo, yo puedo trabajar sanándote, puedo trabajar contigo por fuera, pero yo no puedo entrar como persona que soy, como hombre que soy, no puedo entrar adentro, no puedo entrar adentro de ti. Solamente el Espíritu Santo, por eso es conveniente que yo me vaya para que Él venga y entonces entre, toque tu corazón, renueve tu corazón, ponga un corazón de carne, quite el de piedra y tú puedas tener una nueva vida, realmente la vida que Jesucristo vino a ofrecernos y por lo cual pagó un precio muy caro. Entonces no podemos hacer a un lado tantas cosas, hermano. Yo siento que, híjole, la verdad que sí, yo le dije, Espíritu Santo, perdóname, y todo el tiempo se lo estoy diciendo, perdóname. ¿Por qué? Porque yo muchas veces he leído esta palabra, la he escuchado en prédicas, pero tiene que venir una revelación del Espíritu Santo cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú estás analizando, escudriñando. Por eso es que no es leer por leer, no es orar por orar. Tienes que pedirle al Espíritu de Dios que venga y te revele, te dé el rema de la palabra, el rema de su voluntad. No solamente quieres el logo es la palabra, la letra, pero el rema, hermanos, es la revelación del Espíritu Santo a mi vida y a tu vida.
Entonces, yo siento que es tiempo de que nosotros dejemos ¿cómo se puede decir? Ese estilo de vida tal vez, o esa normalidad que supuestamente es normal, ¿verdad? Conformismo, apatía, porque el Espíritu Santo de Dios así se siente, como que es una apatía, es una indiferencia. Sí, hablamos de Jesús, hablamos del Padre, y gloria a Dios, claro que sí, porque los amamos, pero el Espíritu de Dios también está reclamando su lugar. Y si tú, hermanos, le prestas atención al Espíritu Santo, le dices: aquí estoy, Espíritu Santo, habla mi vida, renueva mi mente, el Espíritu Santo inmediatamente va a venir y te va a abrazar. Si te abraza cuando estamos de rebeldes, cuando estamos de que no, así acá, doy un paso o dos para enfrente y uno para atrás y vuelvo a lo mismo, entonces, pues sí, el Espíritu Santo se contrista, pero Él solamente se hace a un lado, Él solamente se aleja de todo lo que estemos nosotros practicando. Pero yo siento, hermanos, que ya es el tiempo de que hay una cosa bien importante. En la iglesia primitiva, yo siento, hermanos, que lo más importante no eran los milagros. Es que en la iglesia primitiva, hermanos, toda esa gente estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía la presencia del Espíritu Santo, todos ellos, y si no todos, pues la mayoría, todos los que la palabra de Dios menciona. Entonces estaban llenos de la palabra de Dios, pero también estaban llenos de la unción, del poder del Espíritu Santo. Por eso es que ellos hacían lo que hacían. ¿Entiendes por qué? Porque no eran ellos, y tampoco eran personas muy importantes, muy renombrantes, o que fueron se prepararon grandemente. No, hermano, la palabra dice que eran gente sencilla, gente humilde como nosotros. Entonces, una de las cosas también bien importantes, hermano, que me llama mucho la atención es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vivió con los discípulos, no vivió con Jesús, no anduvo con Jesús. Pero sin embargo el Espíritu Santo a Pablo le reveló a Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo se entregó al Espíritu Santo, se dio su voluntad, se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y es otra de las cosas que el Espíritu Santo de Dios hace: convence al mundo, pero también guía al mundo. Él es nuestra guía, Él es el que nos trae, nos lleva, nos cuida, nos protege, nos dirige. Entonces, hay algo bien importante en eso, que tenemos que recordar, que si antes, hermanos, Dios se movía en la iglesia primitiva, y aún como dice Génesis, cuando todo estaba desordenado, ¿quién se movía? El Espíritu de Dios, y había un desorden total. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la palabra de Dios. Pero hoy día tenemos palabra de Dios, pero no tenemos el Espíritu Santo de Dios, y también es un desastre, y es un desorden. Porque es una mancuerna la palabra y el Espíritu Santo, es una unidad. No podemos dividir la palabra y la presencia del Espíritu Santo, porque entonces no podemos hacer nada. Y sin el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, hermanos, no podemos hacer nada. Nada funciona, nada funciona. Entonces es como un círculo vicioso, andamos nomás caminando, corriendo por los mismos lados. Pero porque como no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no tenemos el poder del Espíritu Santo, y entonces seguimos iguales, y no avanzamos, no crecemos, y mucho menos pues jalamos a más gente, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacía la gente de atrás, del tiempo de la iglesia primitiva. Aquí mismo también, aquí en el versículo 13 del 16, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. ¿Por qué dice que os guiará a toda verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús es la verdad. Porque lo dicen en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Jesús es la verdad. Y porque aquí dice Jesucristo mismo diciéndole a su gente, diciendo a sus discípulos: es conveniente que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y también los va a guiar a la verdad. ¿Por qué dice que los va a guiar a la verdad? Porque en este tiempo, hermanos, que Jesús estaba con ellos, Jesucristo no les podía revelar todas las cosas a los discípulos, a la gente con la que los seguía, porque no estaban preparados para recibir todas las cosas que Jesús les quería regalar. Todas esas maravillas, todos esos principios, todas esas normas, todas esas promesas, todo lo bueno que Jesús quiere y nos quiere dar,
no se las podía dar en ese momento porque no la hubieran podido digerir. ¿Por qué? Porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Jesucristo dijo, no puedo darles todo porque no lo van a sobrellevar, no van a poder sobrellevar todo lo que yo tengo para ustedes. Es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya porque va a venir el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que está en todo lugar. Amén. Entonces, ¿quién es el omnipotente? El Espíritu Santo. ¿Quién es el omnipresente? El Espíritu Santo. Jesús no estuvo en todos los lugares porque fue hombre. Estamos hablando del tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Estaba limitado en muchas cosas, pero él sabía todos los misterios del Padre, como lo sigue haciendo. Pero desde él les amaba tanto a sus discípulos como nos ama a nosotros hoy, que él los quería cuidar, siempre los quiso cuidar sus corazones, y les hablaba con sabiduría y les hablaba con tanto amor, y decía, bueno, yo ya no puedo hacer más por ustedes, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Necesita que mi obra continúe y solo el Espíritu Santo la puede continuar. Dice, y luego dice, Jesucristo les dice, y el Espíritu Santo no hablará por su cuenta. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando él dice, no hablará porque no hablará por su propia cuenta, aunque sí lo hace, ¿verdad? Sino que hablará de todo lo que oyere. ¿De dónde? ¿De dónde? De todo lo que oyere, ¿de dónde? Del cielo. De todo lo que oyere que Jesucristo y el Padre hablan. Nosotros no podemos escuchar lo que el Padre y Jesús hablan. El Espíritu Santo es el único que conoce hasta el más mínimo, pequeño pensamiento del Padre. Es el único que conoce toda la verdad del Padre. Entonces es necesario que yo me vaya para que Él venga y les hable de todas las cosas que Jesús, Jesucristo y el Padre hablemos en el cielo. Entonces, ¿qué tan importante es la persona del Espíritu Santo? Él tiene muchas cosas que darnos, muchísimas bendiciones, muchísimas cosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siguiendo al Espíritu Santo, cediendo mi autoridad, cediendo mi voluntad, pidiéndole que Él sea mi guía, que yo no me mueva ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para adelante, ni para atrás, si el Espíritu de Dios no va conmigo, si el Espíritu de Dios no me revela dónde yo tengo que ir, qué tengo que hacer, qué tengo que hablar, cómo tengo que hacer las cosas. Y desafortunadamente, hermanos, vamos a coincidir en que en esta generación, hermanos, no sabe escuchar al Espíritu Santo de Dios. No sabe o no sabemos escuchar al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que no podemos ver lo que hacía Felipe, cuando el Espíritu Santo, que Felipe estaba predicando en Samaria, en un gran estadio, yo no sé dónde estaría, a lo mejor en una plataforma, pero con muchísima gente predicando Felipe, y en ese momento que hace el Espíritu Santo de Dios, lo agarra, lo transporta en el aire, ¿verdad? Lo transfigura y lo lleva al desierto. ¿Qué tan importantes somos nosotros? ¿Qué tan importante eres tú? ¿Qué tan importante soy yo para el Espíritu Santo? Que por una sola persona hace lo que tiene que hacer. Mueve a uno y lo lleva hasta donde lo tenga que llevar. Y estaba retirado. Me puse a estudiar y creo que eran 50 kilómetros de distancia. Pues siempre se llevó un buen vuelo, ¿verdad, Felipe? De haberlo sacado de ahí, donde él estaba predicando ahí a multitudes. De repente ya el Espíritu Santo dijo, se acabó esto, se acabó tu fama, se acabaron tus 5 minutos, y entonces te voy a llevar a donde hay una gran necesidad. Amén. Y entonces lo transporta hasta donde se encontraba, ¿quién? El etíope. Amén, el eunuco. Entonces ahí estaba el etíope, venía pues él como etíope no tenían ahí donde ellos se congregaban, como que no escuchaban la palabra, y él tenía hambre de la palabra, este hombre, y se iba a Jerusalén, se iba allá a alimentarse de la palabra de Dios. Y dice que él iba por el camino en el desierto en una carreta, yo imagino yo como una carreta, ¿verdad? Entonces dice que la palabra de Dios, que este hombre iba leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Iba leyendo el libro de Isaías, y entonces el Espíritu Santo
como Felipe sabía oír la voz del Espíritu Santo, porque esto es lo que tenemos que aprender, hermanos, si no lo sabemos hacer. Ay, Dios Espíritu Santo, ayúdame a escuchar tu voz, a aprender a escuchar tu voz. Yo quiero eso, yo quiero escuchar la voz de Dios, que me diga qué hacer y qué no hacer. Entonces, él sabía escuchar la voz de Dios, Felipe. Entonces, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ya, te vas a desaparecer de aquí. Inmediatamente lo transportó hasta donde se encontraba el eunuco en el desierto y le dice el Espíritu Santo, Felipe, acércate a esa carreta. No le dijo ni qué vas a hacer ni nada, nomás le dijo el Espíritu Santo a Felipe, acércate a esa carreta, pégatele a esa carreta. Y Felipe obedeció y entonces Felipe se dio cuenta de que el eunuco, el etíope, iba leyendo el libro de Isaías. Y si nos recordamos todo lo que le preguntó, ¿verdad? ¿Qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Todavía le dice Felipe al eunuco. Y el eunuco le dijo, no entiendo porque no hay quien me explique. No entiendo porque no hay quien me diga, quien me descifre lo que estoy leyendo. Como nos pasa cuando vamos empezando en Cristo, que nos dicen, lee la Biblia, y la empezamos a leer, no entendemos nada. Entonces tenemos que pedir ayuda para que alguien nos vaya y nos explique, nos dé un discipulado. Entonces eso es lo que él necesitaba, este eunuco, un discipulado. Y el Espíritu Santo conocía la necesidad de ese hombre y tanto lo amó que dijo, ahorita me llevo a Felipe de aquí, me lo desaparezco de aquí y me lo llevo para allá. Y entonces ¿qué fue lo que hizo Felipe? Le compartió, porque él era un evangelista tremendo. Él compartía, predicaba tremendamente la palabra del Señor y lo convence el Espíritu Santo de que hasta se bautice en ese rato. Ni siquiera dijo, no, 6 meses, 1 año, ya que esté bien convencida de que ya estoy en Cristo, me bautizo. No, en ese rato dijo, ¿qué impide si ahí hay un charco de agua? Bautízame, le dijo el eunuco. ¿Por qué? Porque él tenía hambre, hermanos, tenía sed de la verdad de Jesús. Y el Espíritu de Dios dijo, estos son de los míos. Y mandó a su siervo para que le explicara. Y entonces él se bautiza, se convierte y se va a África y allá hace su revolución este eunuco y se gana África por fe. No vamos a creer que fue el primer evangelista de África. Entonces, hermanos, es algo bien importante entender eso, que el Espíritu de Dios es una persona, que el Espíritu de Dios nos guía, que el Espíritu de Dios nos habla y nos habla con claridad. No hay duda de lo que te pueda decir el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo va a empezar a hablarnos, hay que abrir nuestro oído y entender lo que nos está diciendo. Amén. Y obedecerlo, sobre todo obedecerlo. Entonces, otro de los ejemplos también que me gusta mucho es del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo también el apóstol Pablo fue instruido por el Espíritu Santo, cómo él se dejó, es que la clave aquí es dejar que el Espíritu de Dios haga lo que quiere hacer con nosotros, no frenarlo, no limitarlo, no decirle, no, Espíritu Santo, ahorita no, sabes que no tengo tiempo. No, si tú sientes hambre, así como que una electricidad en tu corazón o en tu mente, de que sabes que ponte a leer la Biblia, o ponte a orar, o canta una alabanza, es porque el Espíritu Santo de Dios necesita hacer algo contigo y conmigo. Entonces, hoy día tenemos que aprender a oír, abrir nuestros oídos espirituales, hermanos, y cerrar los oídos naturales, carnales, a todo lo que el diablo te dice que no hagas. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está necesitado, hermanos. Él nos requiere, Él nos está esperando. Él todos los días nos espera. Él es el que llega primero aquí en cada servicio, en cada reunión. Y Él está aquí todo el tiempo. Entonces siempre, hermanos, hay que darle la bienvenida al Espíritu Santo aquí en tu casa, donde quiera que tú andes, en tu trabajo. Preséntale al Espíritu Santo a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela. Necesitamos difundir la presencia del Espíritu Santo para que podamos volver a ser esa iglesia llena de la unción del Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo. ¿Queremos ver milagros? Claro que queremos ver milagros y estamos esperando milagros, pero ¿qué está deteniendo la mano de Dios para que podamos ver los milagros? Pues que el Espíritu Santo de Dios está a un lado, y el Espíritu de Dios allá está, y Él es el que te va a dar el poder para tú hacer milagros y para poder ver que otros hagan milagros con esa misma unción o con ese mismo poder de Dios. Entonces, Pablo así era. Pablo sabía escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le decía, no vayas a Macedonia, no vayas para allá, no vayas para acá, espérate, quédate aquí paradito. Y Pablo, pues bien activo, bien acelerado, yo me lo imagino así a Pablo,
que él quería ir a todas partes y quería ir y predicar y manifestar el poder de Dios, porque se manifestaba con él grandemente. Entonces, pero cuando oía la voz del Espíritu Santo, no te muevas, no vayas para allá, vas a ir para otro lado. Él se sujetaba al Espíritu Santo de Dios. Entonces, una persona, hermano, un hijo de Dios, una hija de Dios, obvio somos hijas de Dios, hijos de Dios, pero se va a manifestar que realmente somos una hija o un hijo de Dios cuando tú le demuestras a los demás que te sabes sujetar al Espíritu Santo de Dios, que sabes ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el poder, hermano, no se manifiesta en los grandes predicadores que de repente ves tú que tocan a la gente, a veces hasta los tumban para que reciban la unción, el poder, el milagro. No es tanto eso, hermano, es simple y sencillamente que el Espíritu Santo de Dios se mueva como Él quiere y que tú lo dejes moverse como Él quiere, no como tú quieres o no como a ti te gusta. Entonces, no, hermano. Habrá predicadores, hermanos, que tengan 20 años, 30 años predicando en grandes estadios y muchas cosas, pero más vale, hermanos, es más valioso un solo día de alguna persona que se meta en comunión con el Espíritu Santo, un día más que 20 años o 30 años sin la presencia del Espíritu Santo, haciendo o queriendo hacer grandes cosas, grandes proezas, grandes milagros, grandes cosas. Cuando el Espíritu Santo de Dios no está en medio de lo que tú quieres hacer, no pasa nada, no pasa nada, es solamente emoción, es solamente emoción. Y yo les quiero compartir esto con ustedes, de que si Jesucristo, hermanos, que Él en su ministerio que estuvo aquí en la tierra, no pudo hacer milagros hasta que el Espíritu de Dios vino sobre de Él, y cada vez que Jesucristo iba a hacer algún milagro, iba a hacer algo, siempre le decía, por el dedo de Dios, por el dedo de Dios se va a hacer esto, por el dedo de Dios, por la voluntad de Dios, no por mí. El mismo Jesús necesitó al Espíritu Santo de Dios para hacer la obra en esta tierra. ¿Cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios? Entonces lo necesitamos, es una necesidad urgente, es una necesidad imperiosa, no sé cómo se dice, que el Espíritu Santo de Dios se mueva dentro de nosotros y en nosotros, y podamos proyectar ese grande amor, esa grande misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si Jesucristo necesitó al Espíritu Santo para poder hacer su ministerio, para poder desarrollar su ministerio a lo que Dios le había llamado a hacer aquí en esta tierra, cuanto más nosotros. Amén. Entonces, en Juan 16, 8, ese ya lo vimos. Entonces sí es muy importante eso, hermano, que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que se mueva en nuestros corazones, que se mueva en nuestra vida, que nosotros menguemos para que Él incremente. En 1 Timoteo 4:1, ahí donde yo les dije que les iba a dar esta cita. A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Uh-huh. Uh-huh. Pero aquí lo más importante de todo esto, que ya sabemos que sí pasa, es que dice que el Espíritu dice claramente, ahí donde yo les dije, ¿se acuerdan que les dije? Les voy a dar la cita. El Espíritu dice claramente, o sea que no hay duda. O sea, todo lo que el Espíritu Santo te diga es porque nos conviene, es porque tenemos que obedecerlo y porque tenemos que hacer su perfecta voluntad. Hay que ser como Felipe, hermanos, obediente. Hay que ser como Pablo, obediente. El mismo Espíritu Santo le dijo, el Espíritu Santo les dijo, apártenme, ¿a quién? A Saulo y a Bernabé. Apártenmelo porque yo los voy a instruir, yo los voy a preparar para que hagan esa obra para los cuales yo los he llamado. O sea, el Espíritu Santo de Dios habla, hermanos, habla. Que no lo queramos escuchar, eso es otra cosa. ¿Ven? Pero yo sí quiero orar y pedirle, y de hecho se lo he estado pidiendo todo este tiempo al Espíritu Santo, que ponga en cada uno de nosotros una convicción. Acuérdense que Él convence. Y el Espíritu Santo yo no va a convencer a nadie, pero tú sí. De convencernos, tanto ustedes como yo, de que no podemos dejar al Espíritu Santo para nada. Para nada. Que sea Él siempre el primer lugar en todo. Antes que todo, antes que nada, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar. Cuando tú le abras tus ojos
en las mañanas. Gracias, Espíritu Santo, porque lo hacemos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, pero muchas veces no le damos las gracias al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también necesita que nosotros le digamos: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, gracias por este nuevo día. Gracias porque mi vida está en tus manos. Gracias por la vida de mis hijos, por la vida de mi mamá, por la vida de todos mis familiares, por la vida de los hermanos en Cristo, por todos, hermanos. Darle al Espíritu Santo el lugar. Ser agradecidos con el Espíritu Santo porque Él se lo merece y porque Él es Dios y porque Él está aquí con nosotros y porque Él no nos va a dejar en ningún momento desde ahora hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros o se acabe todo este asunto. Entonces, sí, hermanos, entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y ruego al Espíritu Santo que convenza a cada corazón que está aquí y que cada corazón convencido que está aquí lleve esa convicción a sus casas, lleven esa convicción a sus amigos, a los hermanos en Cristo, amén. Santo, 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 santo Espíritu de Dios. Santo, 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 santo Espíritu. Necesito tu gracia.